Buenos días. Muchas gracias a la Universidad de Tamaulipas y a mi casa, la Universidad del Zulia, la posibilidad de presentar algunas ideas con respecto a los estudios sociales del petróleo y una propuesta para un programa de investigación. Siguiente. Quisiera señalar que, por favor, siguiente presentación. La siguiente para que acortemos. Ese es el resumen de la exposición, la que todos pueden leer. Desde el siglo XX aparece la explotación capitalista del petróleo en gran escala y comenzaron a realizarse investigaciones y a publicarse diversos trabajos acerca de los efectos e impactos del petróleo. La mayor parte se han realizado en diversos campos disciplinarios, algunos tan disímiles como las ciencias económicas, la historiografía, las ciencias jurídicas y políticas, así como los estudios estratégicos. Sin embargo, en ámbitos disciplinarios como la antropología y la sociología, el alcance y la proyección ha sido mucho menor. En todo caso, un elemento a resaltar es que a pesar de la multiplicidad de esfuerzos, no puede decirse, sin embargo, que existe un programa de investigación generalizado. Entendemos el programa de investigación como una visión transindividual de los procesos de investigación que permite desarrollar líneas y grupos de investigación en un esfuerzo global de conocimiento. En este sentido, el presente trabajo se plantean algunos elementos de carácter cognitivo, metodológicos y organizativos con los cuales se pueda desarrollar un programa de investigación interdisciplinario sobre los efectos e impactos culturales, éticos y políticos de la actividad petrolera. Siguiente presentación, por favor. La siguiente. Para iniciar, el petróleo es un recurso natural que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. En la literatura constantemente encontramos cómo la historia del petróleo prácticamente se remite a tiempos muy arcaicos. Persas, mesopotamios, egipcios utilizaban el petróleo. Por lo tanto, es un recurso que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Y ha sido en diversos usos, es decir, se utilizó el petróleo en términos alimentarios, se utilizó como medicamento, se utilizó para embalsamar cadáveres, los egipcios lo utilizaban en su proceso para embalsamar, para preparar sus momias, calafatear embarcaciones. Sin embargo, en el siglo XIX, debido a su capacidad de generar energía, este comenzó a extraerse y a comercializarse masivamente. Es decir, podemos decir que la explotación capitalista del petróleo comienza prácticamente en el siglo XIX, a pesar de que a lo largo de toda la historia de la humanidad, el petróleo ha estado presente en todas las sociedades y todas las sociedades lo han aprovechado de alguna o de otra manera. Sin embargo, su uso como recurso energético y sus potencialidades para petroquímicas, prácticamente eso fue un evento del siglo XIX, en el cual se comenzó a extraer y a comercializar masivamente. Por favor, siguiente presentación. La exposición de las sociedades tradicionales a los elementos y dinámicas tecnoeconómicos de la industria petrolera conllevó y conlleva, por imposición o por difusión cultural, a impactos tanto en lo referente a los elementos socioestructurales como sociosimbólicos. Recordemos que si la iniciación, la explotación y comercialización intensiva asociada al capitalismo surge en el siglo XIX, recordemos que apenas del siglo XVI, XVII y fundamentalmente del siglo XVIII hasta nuestros días es que se ha dado el proceso de modernización, el tránsito de sociedades tradicionales a sociedades modernas. Por lo tanto, el contacto de estas sociedades tradicionales en su proceso de transición sociocultural que implica la modernidad, en contacto con los elementos tecnoeconómicos, tecnológicos, económicos, las relaciones de producción, generó determinados impactos y generó la emergencia de elementos tanto socioestructurales
como sociosimbólicos, asociados a la cultura, a los simbolismos, a las representaciones colectivas. Esto no es una situación del pasado. De hecho, sigue hasta el día de hoy la incorporación de nuevas áreas extractivas, plantea la persistencia de este proceso social. Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de estudios sociales del petróleo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la presencia de la actividad extractiva petrolera como un elemento modulador clave del cambio social y de la identidad social de las sociedades en las que está presente. El petróleo está presente en todo el mundo, sin embargo, no todas las sociedades viven de la misma manera el contacto con el petróleo. Algunas porque forma parte en mayor o menor medida de su cotidianidad, otras porque son sociedades esencialmente productoras y otras porque son sociedades esencialmente consumidoras. Así que el contacto del petróleo con el contacto de las sociedades con el petróleo genera unas determinadas dinámicas, unas determinadas formas de interrelación que modulan tanto los procesos de cambio social como los procesos de organización social y los procesos de la conformación de la identidad. Siguiente, por favor. El petróleo genera impactos. En algunos casos estos impactos son dramáticos. No todos son positivos, pero tampoco no todos son negativos. Es del lado izquierdo de la presentación, podemos ver, por ejemplo, una imagen que ha circulado mucho en los últimos años, en la cual se compara a Dubái de la década del 70 con el Dubái contemporáneo. Podemos ver cómo ahora estamos en presencia de una ciudad ultramoderna. Pero nosotros podemos ver también cómo el petróleo genera impactos profundamente negativos, que tienen sus manifestaciones sociales, inclusive. Podemos ver del lado derecho de la lámina, en la primera imagen, trabajadores de la empresa Shell haciendo una intervención en un área con derrame petrolero en el delta del Níger, una de las áreas más impactadas en la contemporaneidad por la actividad petrolera. Y podemos ver también abajo como una protesta de comunidades indígenas. Uno de los grandes problemas que podemos ver, sobre todo, por ejemplo, en países en vías de desarrollo, en países del tercer mundo, cómo las comunidades tienen problemas de tierra con la industria extractiva. Entonces podemos ver cómo el petróleo ha tenido presencias positivas, consecuencias tanto positivas como negativas. Siguiente presentación, por favor. Cuando hablamos de estudios sociales del petróleo y si vamos a estudiar cómo esto ha impactado en términos del cambio social y la identidad, estamos hablando esencialmente, se han hecho por supuesto estudios sociales en el área del derecho, en el área del derecho, de la ciencia económica, incluso los estudios estratégicos. Sin embargo, es mucho menor la presencia de los estudios en áreas como sociología, antropología, geografía, sobre todo geografía humana. En historia hay muchos trabajos. Sin embargo, se ha hecho menos trabajo, por ejemplo, historia de mentalidades, o se han hecho trabajos sobre historia de la contemporaneidad. Y en el área de ciencia política. Siguiente presentación, por favor.